¿No? Muy bien. Bueno, vamos a ver un concepto que nos falta, que es el tema del vector unitario. Vector unitario. El vector unitario es aquel vector cuya magnitud vale 1. Todo vector cuya magnitud sea 1 se le llama vector unitario. Por ejemplo, el vector canónico I, cuya coordenada es 0, 1. ¿Cuál es la magnitud de I? Si yo le saco la magnitud a este vector, pues me va a dar la raíz cuadrada de 1 más 0, es decir, 1. Entonces, este vector es un vector unitario. J, que también es el vector canónico, 0, 1. ¿Cuál es la magnitud de J? Pues nos quedaría 0 más 1, que también sería 1. También es un vector unitario. Pregunta, el vector B de coordenadas, por ejemplo, 1 sobre raíz de 5, 2 sobre raíz de 5, ¿será un vector unitario? ¿Este será un vector unitario? ¿Qué tengo que hacer para saberlo? Pues calcular su magnitud. ¿A qué es igual su magnitud? La primera componente al cuadrado, más segunda componente también al cuadrado. Si hacemos las operaciones, ¿qué nos quedaría? 0.2 más 0.8. Haciéndolo aquí, 1 al cuadrado es 1. Raíz de 5 al cuadrado, ¿cuánto te da? 5, porque se elimina la raíz con el cuadrado, ¿verdad? Queda 5. Y del otro lado, ¿qué tendrías? 2 al cuadrado, que es 4. Raíz de 5 al cuadrado, pues se elimina la raíz con el 2, con el cuadrado, y te queda 5. Si hacemos la suma, te quedaría 1/5 más 4/5, pues es 5/5. Y 5/5 es 1. Y la raíz de 1 es 1. Por lo tanto, la magnitud de este vector es 1. Quiere decir que este vector también es un vector unitario. ¿Queda claro cómo saber si un vector es unitario? Sí, profe. Muy bien. Lo único que tendríamos que hacer es sacar su magnitud. Nada más. Muy bien. Ahora bien, si yo tengo un vector cualquiera, por ejemplo, el vector V, un vector cualquiera, invento un número, 2,6. ¿Cuál es la magnitud de este vector? Pues sería raíz primero al cuadrado más segunda componente al cuadrado. En este caso, la magnitud de B sería la raíz de 40. Esa es su magnitud, raíz de 40. Esta raíz de 40 pues no es exacta. Quiere decir que al tener una magnitud raíz de 40, significaría que no es un vector unitario. No es un vector unitario. Esta raíz de 40 la puedo expresar también como 4 por 10. Y 4 por 10 significaría raíz de 4 por raíz de 10.
raíz de 4, raíz de 10. Y la raíz de 4 es 2. Entonces podríamos tener 2 raíz de 10. Muy bien. Es lo mismo, nada más está simplificado. ¿Qué pasa si yo quiero a este vector, que no es unitario, transformarlo en un vector unitario? ¿Cuál sería el vector unitario equivalente a este vector? Para transformar un vector cualquiera en un vector unitario, lo único que hacemos es multiplicar al vector por 1 sobre la magnitud. Es decir, para yo obtener un vector unitario, lo único que hago es multiplicar por el inverso de la magnitud al vector. De esa manera, transformo el vector b en un vector unitario, dividiéndolo entre su magnitud. Eso es lo que tendríamos que hacer. Dividir las componentes entre la magnitud. Por ejemplo, para este ejemplo tendríamos 1 sobre 2 raíz de 10 por el vector b, que es 2,6. Si yo hago esta multiplicación por el escalar, el vector u quedaría 2 sobre 2 raíz de 10, 6 sobre 2 raíz de 10. Simplificando esta operación, tendríamos que el vector u sería 1 sobre raíz de 10, 3 sobre raíz de 10. 6 entre 2, pues nos da 3. Este vector ya es un vector unitario. Compruébenlo, por favor. Verifiquen que la magnitud de este vector u vale 1. Y eso lo hicimos a través de esta fórmula. Esta fórmula es para convertir cualquier vector a un vector unitario. Bien, calcúlenle la magnitud a u. Verifiquen que nos da 1. Sí, profe, sí da 1. Sí, Muy profe. bien. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente sería la raíz, esta expresión al cuadrado, nos queda un décimo. Esta expresión al cuadrado nos queda 9 décimos. Y un décimo más 9 décimos son 10 décimos. Y 10 décimos vale 1. Y la raíz de 1 es 1. Entonces, este es un vector unitario. Quiere decir que cualquier vector lo puedo transformar en un vector unitario. Muy bien. Pregunta. ¿Este vector b y este vector unitario tendrán la misma dirección? ¿O tendrán direcciones diferentes? ¿Qué opinan? ¿Tendrán la misma dirección o tendrán direcciones diferentes? Misma dirección, ¿no? Mm. Porque como los dos están en positivo, entonces sería la razón del por qué están así. Así es, misma dirección. Si yo los graficara en el mismo plano, quedarían empalmados, uno sobre el otro. Veamos. En formato decimal, ¿cuánto sería este vector en formato decimal?
¿Cuánto sería U en formato decimal? 1 sobre raíz de 10. ¿Cuánto es? 0.316. Bien, voy a ponerlo a una décima. Y 3 sobre raíz de 10 en formato decimal, ¿cuánto nos daría? 0.9. 0.9. Bien, vamos a graficar el vector B y el vector U. Entonces necesitamos unos ejes. Vamos a poner nuestros ejes. Eje X y eje Y. Muy bien, ahí tenemos nuestros ejes. Trazamos los vectores. El primer vector es 2,6. Lo voy a poner un poquito más grandes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, y del otro lado es 2,6 dijimos. Aquí estaría el 2 y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2,6. Más o menos estaría por aquí el vector. Pasamos un vector que sale del origen y va hacia ese punto. Muy bien, ahí tendríamos el vector. Lo voy a poner de otro color verde. Bien, ahí tenemos el vector 2,6. Este es el vector B. Y ahora vamos a dibujar el vector U, coordenadas punto 3, punto 9. Punto 3 y punto 9. Entonces el vector pues quedaría aquí, más o menos, ¿sí? El vector quedaría más o menos aquí. Y de ahí pues trazamos el vector, que sale nuevamente del origen hacia ese punto. Ahí tendríamos el vector. Fíjense cómo quedan empalmados. Quedan empalmados los dos vectores. Si yo le calculo la dirección, ¿cuál sería la dirección de B y cuál sería la dirección de U? Bueno, la dirección de B sería la tangente inversa ¿de quién? De 6 sobre 2. Es decir, tangente inversa de 3. ¿Cuánto es la tangente inversa de 3? 71.56. Muy bien. Y la dirección de U sería la tangente inversa de 0.9 entre 0.3. ¿Cuánto es 0.9 entre 0.3? 71.56. Ok, quiere decir que esta división también nos dio 3. Punto 9 entre punto 3. También nos da 3. Sí. Entonces sería 71.56. Tienen la misma dirección, ¿sí? El mismo sentido y lo único que cambia es la magnitud. Uno tiene magnitud 1 y el otro tiene magnitud 2 raíz de 10. ¿Sí? Son paralelos. ¿Cómo sé el ángulo entre los vectores? El ángulo debiera ser 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encuentro el ángulo entre los vectores U y B? ¿Cuál sería el ángulo entre U y B?
¿qué necesito para encontrar el ángulo? ¿Se acuerdan la fórmula? Sí, es producto punto de U y B, ¿no? Ajá, entre producto de magnitudes. Ya conocemos las magnitudes. Faltaría el producto punto. ¿Cuál es el producto punto de U con B? Acuérdense quién es U y quién es B. U es el vector 2,6. Ese es el vector B, perdón. Y bueno, los voy a poner en orden. Vamos a ponerlos en orden. El vector U, las coordenadas son 0.3, 0.9. Aquí podemos tener errores de decimales, porque no es 0.3, hay más décimas. No es 0.9, tenemos más décimas. El vector B es 2,6. Entonces, si hago el producto punto, ¿cuánto nos daría? Tres quintos. 3/5. ¿Y en total? Y 27 quintos. 27/5. ¿Esto cuánto nos daría? 30 quintos. 30/5. A Y esto 6. vale 6. Aquí estás tomando el decimal completo, ¿verdad? Sí. Correcto. Entonces, U.B nos daría 6. Y ya tenemos las magnitudes. Entonces, las magnitudes, coseno de phi, es igual a 6 sobre la magnitud de U, que es 1, y la magnitud de B, que dijimos que era, por acá la tenemos, la magnitud es 2 raíz de 10. 2 raíz de 10. Muy bien. ¿Cuánto debiera ser el ángulo? Ahí se aplica el coseno inverso también, profe. El coseno inverso, así es. Sería calcular el coseno inverso de 3 sobre raíz de 10. $18.43. Algo anda mal, ¿no? Porque ¿cuánto debiera ser el ángulo entre vectores? ¿Cuánto debiera ser? 0. 0. Entonces algo tenemos mal por aquí, ¿no? El ángulo debiera ser 0. El ángulo entre vectores. ¿Sí? Porque son paralelos. Entonces el ángulo entre ellos debiera ser 0. Entonces algo traemos por ahí erróneo. ¿Sí? Algo tenemos erróneo. Profe, Habría pero no que... Es el influyen esto producto. no A ver, influyen perdón. también los puntos decimales que no pusimos, profe. Sí, aunque se supone que aquí está considerado, ¿no? No, bueno, es que a mí me dio raíz de 10 sobre 5, que el primer producto, Ah, ok. en donde está 3/5. Aquí, Sí. correcto. Entonces voy a borrar esta parte. Bien. Raíz de 3, perdón, punto 3. ¿Este de dónde sale? Es el vector U. El vector U es este, ¿verdad? Lo voy a anotar así tal cual. Entonces, para el producto punto, aquí déjenme borrar esto. El vector U es 1 sobre raíz de 10, coma, 3 sobre raíz de 10. Ese es el vector U. Y el vector B es 2,6. Si hacemos el producto punto, ¿qué nos daría?
pero ya no lleva paréntesis. 10 es raíz de 10 entre 5. Es este por este. Sí, Sería 2 1 sobre raíz de 10. Ajá. Ajá. Más 18. Así. Porque es este término por 2 y este término por 6. ¿Esto cuánto nos daría? 20. 2 raíz de 10. 20, ¿no? ¿O están racionalizando? No, sí está bien. ¿Sí? Pueden racionalizar, ¿sí? Si quieren. Multiplican por raíz de 10 abajo y raíz de 10 arriba. Entonces ya les queda 2 raíz de 10, que es lo que me habían dicho, ¿no? Si multiplicas por raíz de 10 arriba y abajo, entonces pues ya te queda aquí 10, y 20 entre 10 es 2, y te queda 2 raíz de 10, que es lo que me habían dicho, ¿no? Bien, entonces aquí tendríamos 2 raíz de 10. Se eliminan y entonces solamente nos queda el coseno de 1. Y el coseno de 1, el coseno inverso de 1, ¿qué ángulo representa? 0. 0. Muy bien. Que es, ahora sí, el ángulo entre estos vectores es 0. Muy bien. ¿Dudas sobre el concepto del vector unitario? Todo vector unitario, todo vector se puede transformar en un vector unitario, el cual va a tener la misma dirección, el mismo sentido. Y en consecuencia, el ángulo entre ellos sería 0. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No, ni una. Correcto. Muy bien. Ese es el tema de vector unitario, que es el tema que nos faltaba para terminar todo lo que es R2. Bien, seguiremos entonces con R3. Acuérdense que el tema en este caso era R2. Vamos a pasar entonces con R3. Vectores en R3. Ese sería nuestro tema. Vectores en R3. Muy bien. ¿Dudas sobre el tema que sigue? Los vectores en R3 son vectores que tienen 3 componentes: X, Y y Z. Los vectores en R2, decíamos, pues solamente tienen 2 componentes. En R3 tienen 3 componentes: X, Y y Z. Y por lo tanto necesitamos 3 ejes. Un eje para X, un eje para Y y un eje para Z. ¿Cómo ponemos esos ejes? Bien, los ejes se pondrían de la siguiente manera. El que esté en forma horizontal sería el eje X, el eje Y. Eje Y. El que esté en formato vertical sería el eje Z. Este es el eje Z. Y entonces, ¿dónde quedaría el eje X? El eje X se dibuja a 45 grados. 45 grados. Ese sería el eje X. Entonces aquí tendrías tú X, Y y Z. X, Y y Z. Esos serían los ejes.
Si tú quieres dibujar un vector, por ejemplo, si tú quieres dibujar el vector de coordenadas 3,5,7, si tú quieres dibujar este vector 3, 5, 7, pues lo que tendrías que hacer es poner aquí las coordenadas en X, 1, 2, 3. 3 en X. 5 en Y. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 en Y. Luego tendrías que trazar una línea. Déjenme ver si aquí hay. No hay líneas punteadas. Bueno, una línea punteada, nada más que aquí no encuentro líneas punteadas, paralela sobre X, paralela a Y. Entonces trazarías una recta paralela a Y. Una paralela a Y. La voy a poner lo más delgadito posible y lo voy a poner muy tenue, color verde. ¿Sí? No sé si alcancen a visualizar esa línea que acabo de poner. Es una línea tenue de color verde. Y es una línea paralela a Y. Luego, trazarían otra línea sobre el valor de las Y, pero paralela a la X. Una línea paralela a la X. Fíjense, tiene que ser paralela. Aquí, por ejemplo, ya me queda un poquito chueca, la voy a poner paralela. Ahí está. Paralela a X. Y entonces genero un cruce. En ese cruce de la recta que salió sobre el eje X de 3, paralela a Y, y la recta que salió desde el valor 5 de Y, paralela a X, en ese cruce de las dos rectas, levanto una recta paralela a Z. Entonces, una recta paralela a Z. De ahí del cruce, levante una recta paralela a Z. Y sobre esa recta que tiene que ser paralela a Z, ¿sí?, que sale a partir del vértice o de la unión de los dos puntos, de ahí vamos a medir las 7 unidades. Entonces aquí mediríamos las 7 unidades. Las voy a poner con color verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miden las 7 unidades sobre esa línea. Donde termine, que en este caso fue este punto, ahí donde termine, ahí generan el vector. El vector sale entonces del origen hacia ese punto. Ahí tendríamos nuestro vector. ¿Dudas sobre cómo dibujar el vector en R3? No, profe. Muy bien. Por ejemplo, si yo quiero otro vector, un vector, por ejemplo, de coordenadas 4 con, ¿qué pondremos? Con 7, con 3, ¿dónde quedaría ese vector? 4, 7, 3. Pues aquí marcaríamos el 4. 4, 7, 5, 6, 7 y nos falta el 3. Entonces, ¿dónde quedaría ese vector? Bueno, pues trazamos. Del 4, una paralela. Ahí está la paralela. La voy a poner de color verde, también como línea tenue. Y luego del 7,
una paralela al eje de las X. Aquí hay que tener cuidado, pues, que sea paralela, ¿sí? Ahí, por ejemplo, no está paralela, entonces la tengo que hacer paralela. Muy bien, ahí está paralela y la ubicamos en 7. Muy bien. Voy a hacer esta otra línea un poquito más corta para que no se me empalme. Muy bien. Donde cruzan la recta que salió del 4 paralela a Y y la que salió del 7 paralela a X, donde se cruzan, levantamos una paralela a Z. Déjenme, esta la voy a hacer un poquito más pequeña. Muy bien. Entonces trazamos una paralela a Z. A partir del origen, o sea, del cruce de las dos rectas. Paralela a Z. Muy bien. Color verde también. Ahí está una paralela. Verifico que sean paralelas. Y sobre esa recta paralela medimos las 3 unidades. 1, 2, 3 más o menos por aquí. Y a partir de ahí trazamos el vector. Entonces a partir de ahí trazamos el vector que sale del origen y llegaría a ese punto. Lo voy a poner con otro color morado, por ejemplo. Ahí está el vector. Muy bien. ¿Dudas, jóvenes? No, profe. No, profe. No, profe. Ahí tengo dos vectores, el vector B y el vector... pero los dos le puse B, ¿verdad? Bueno, este le voy a llamar el vector U. Ahorita le voy a cambiar. Ahorita voy a cambiar que este es el vector U. Vector U y vector B. Ahí están los dos vectores. Es importante graficarlos para ubicar dónde están. ¿Sí? ¿Dónde están? En R3 tenemos octantes. En R2 se le llama cuadrantes. En R3 tendríamos octantes. Sí, tendríamos octantes. Es decir, 8 espacios diferentes. 8 espacios diferentes. Imagínense que un octante es tu habitación. Supongamos que es una casa de 2 pisos. Tu habitación es un octante. La habitación que esté abajo de donde está tu habitación, la que esté abajo, sería otro octante. Y en la parte de arriba, en cada pared, pues generas otros octantes. Entonces, en la parte de arriba tendrías 4 y en la parte de abajo tendrías 4. En total sumarían 8 espacios. ¿Sí? 8 espacios. Bien, esos 8 espacios veremos si se pueden visualizar aquí. Fíjense, aquí tendríamos el eje positivo de las Y's y en sentido contrario sería el eje positivo de las Y's. ¿Sí? Este es el positivo, lo voy a poner más grueso, y el negativo iría en sentido contrario. Aquí iría ahí el negativo, me quedo ahí un poco movido. Lo voy a poner más de lado. El grueso es el positivo, este es el negativo. ¿Sí? Entonces, este sería el negativo, el más delgado. Esto es con relación a Y. Con relación a Z,
Este sería el positivo. Este sería el positivo. Lo voy a poner de otro color. Rojo, por ejemplo. También un poco más grueso. Ese sería el positivo. Y hacia abajo sería el negativo. Entonces, hacia abajo tendríamos la parte negativa. Lo voy a poner más delgado. Esa es la parte negativa. Positivos, los más gruesos, negativos, los más delgados. Y el eje X iría en horizontal. Entonces el eje X saldría en una diagonal a 45 grados. Este sería el eje X. Y lo voy a poner de otro color. Por ejemplo, un color verde. Y también un poco más grueso. Creo que usé este. Y en sentido contrario, tendríamos el eje negativo de las X. Ahí tendríamos los ejes positivos y los ejes negativos. Aquí tendríamos, me quedo muy distante. Aquí tendríamos el eje X, perdón, el eje X, el eje Y y el eje Z. Aquí sería Z negativo, aquí sería Y negativo y acá sería X negativa. ¿De acuerdo? Ahí tendríamos los diferentes ejes. ¿Qué pasa si yo quiero dibujar un vector? Por ejemplo, un vector de coordenadas menos 3, 5, menos 2. ¿Dónde queda este vector? Bueno, pues sobre el eje de las X mediría menos 3. Entonces iría en este sentido. 1, 2, 3. Aquí es menos 3 en X. 5 en Y. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 en Y. Trazamos paralelas a X, paralelas a Y, y vamos a encontrar el punto. Entonces trazaré aquí una paralela, y una paralela. ¿Dónde se cruzan? Levanto ahí, me quedó mal la recta azul, ¿verdad? La azul tiene que ir en diagonal, Tiene que ir en diagonal. Mejor lo hago con las rectas de inserción, ¿no? Es más fácil. Bien, aquí sale una recta, la horizontal, y esa la voy a poner igual de un color muy tenue, si apenas que la alcancen a ver. Aquí está una recta, y trazaría la otra recta a partir del 5, y tendría que verificar que fuese paralela al eje de las X. Tiene que ser paralela a esta. Ahí está más o menos paralela. Muy bien. Donde se crucen, ahora trazo una paralela Z. ¿Hacia dónde la trazaría? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces trazaría una recta, pero tendría que ser hacia abajo. ¿De acuerdo? Una recta hacia abajo. Y sobre esa recta mido 2 unidades. 1, 2. Y entonces el vector, que voy a usar un color anaranjado, el vector saldría del origen hacia ese punto. Del origen
hacia ese punto. Ahí tendríamos el vector. ¿Dudas? No, profe. Imagínense en qué parte estaría ese vector. El primer octante es donde todas las variables son positivas. El resto de los octantes no tiene un orden. No tiene un orden. Aquí no podemos llamar segundo octante, tercer octante, cuarto octante. Solamente ubicamos el primer octante donde todas son positivas. El octavo octante donde todas son negativas. ¿De acuerdo? La secuencia o el orden que tú le quieras poner es correcto. ¿De acuerdo? Para ti puede ser el segundo octante donde todas son positivas menos la X. Tanto Y como Z positiva, la X negativa. Ese puede ser el segundo octante. Para otro, el segundo octante puede ser donde X es positiva, Z positiva y Y negativa. También puede ser, ¿sí? Entonces, todo depende de cómo quieras tú ordenar tus octantes. Entonces, este vector estaría en el octante donde la X es positiva, la X negativa, Y negativa, Y positiva, y Z negativa. X negativa, Y positiva y Z negativo. En ese octante estaría. Muy bien. ¿Dudas, jóvenes? No, profe. ¿No? Correcto. En vectores en R3, al igual que vectores en R2, tendríamos la magnitud, la dirección y el sentido. ¿Sí? Tendríamos las tres cosas. Nada más que en este caso, la magnitud del vector, dado que tiene tres componentes, vendría dado por la primera componente al cuadrado, segunda componente al cuadrado, tercera componente al cuadrado, raíz cuadrada. La misma fórmula, pero con tres componentes. Por ejemplo, si este fuese el vector B, ¿cuál sería su magnitud? Pues sería la raíz de menos 3 al cuadrado, que es 9, 5 al cuadrado, que es 25, menos 2 al cuadrado, que es 4. Entonces, la magnitud de B vendría dada por la raíz de ¿cuánto? Raíz de 38. 38. Esa es la magnitud del vector. Ahora bien, ¿qué pasa con la dirección? La dirección de un vector. En términos de la dirección de un vector, voy a dar este ejemplo. Aquí tengo el vector 1. En términos de la dirección de un vector, es importante ubicar tres ángulos. El ángulo que formaría con el eje de las X, que sería este ángulo, que le vamos a llamar alfa, el ángulo que forme con el eje de las Y, que le vamos a llamar beta, y el ángulo que forme con el eje de las Z, que le vamos a llamar gamma. Son tres ángulos. Se necesitan tres ángulos para ubicar a un vector. El ángulo con relación a X, el ángulo con relación a Y y el ángulo con relación a Z. Tres ángulos. Para calcular esos ángulos se les llama ángulos directores. El ángulo que define la dirección del vector en términos de X, términos de Y
y términos de z. Entonces, la dirección se va a calcular a través de los cosenos directores. Y los cosenos directores son el coseno de alfa, que viene dado por x sobre magnitud de b, el coseno de beta, que viene dado sobre y dividido entre la magnitud de b, y el coseno de gamma, que viene dado por z sobre magnitud de b. A partir de aquí obtengo los ángulos directores, despejando los ángulos. Por lo tanto, alfa sería el coseno inverso de x sobre la magnitud. Beta, el coseno inverso de y sobre la magnitud. Y gamma, el coseno inverso de z sobre la magnitud. Aquí tendríamos los ángulos directores. Ángulos directores. Si queremos aplicarlo a este vector que tengo acá arriba, a este vector, entonces, ¿cuáles serían los ángulos directores de ese vector? El vector es 3, menos 3, 5 y 2. Menos 3, 5 y 2. De este vector ya conocemos su magnitud. La magnitud fue raíz de 38. Entonces, ¿cuál sería el ángulo que forma con el eje de las X? Pues sería el coseno inverso de menos 3 sobre raíz de 38. ¿Cuál sería el ángulo que forma con el eje de las Y? Pues sería beta. Coseno inverso de 5 sobre raíz de 38. ¿Y cuál sería el ángulo que forma con el eje de Z? Creo que aquí me equivoqué. El valor es menos 2. Menos 2. Entonces sería el coseno inverso de menos 2 sobre la magnitud. Ahí tendríamos los ángulos directores. ¿Cuánto nos da alfa? Calculen este coseno inverso. 119.12. 119.12 grados. ¿Qué ángulo forma con el eje de las Y? 35.79. 35.79. 79. ¿Y qué ángulo forma con el eje de las Z? 108.93. Bueno, pues estos son los ángulos que formaría el vector con respecto a cada uno de los ejes. Es decir, el ángulo que forma con el eje de las X, que sería este ángulo, el ángulo que forma con el eje de las Y, que sería este ángulo, y el ángulo que forma con el eje de las Z. Este sería alfa, este sería beta, y este sería gamma. Ahí tendríamos los ángulos directores. Muy bien. ¿Dudas? No, profe.
No, profe. No, profe. Muy bien. Le voy a quitar el signo igual porque está muy empalmado. Ahí tendríamos alfa, beta y gamma, que serían los ángulos que formarían con los diferentes ejes. Ejes positivos. Ejes positivos. Los ángulos siempre se van a considerar con el eje positivo. Muy bien. Queda claro cómo sacar la magnitud de un vector cuya fórmula sería esta. Cómo sacar la dirección de un vector en R3 cuyas fórmulas son estas. Esta es la magnitud, esta es la dirección. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, jóvenes? No, profe. Entonces hemos visto la gráfica de un vector en R3, magnitud de un vector en R3, dirección de un vector en R3. Muy bien. ¿Cuáles son las formas de un vector en R3? Pues tenemos la forma algebraica. Esta es la forma algebraica de un vector. Y en R3 tendríamos 3 vectores canónicos. Tres vectores canónicos. El vector I, que tendría coordenadas 1, 0, 0. El vector J, que tendría coordenadas 0, 1, 0. Y el vector K, que tendría coordenadas 0, 0, 1. Estos son los vectores canónicos. Todo vector en R3, X, Y, Z, puede ser expresado en forma canónica, como XY más YJ más ZK. De esa manera podemos expresar un vector en forma canónica. Por ejemplo, este vector de aquí, menos 3, 5 y menos 2. ¿Cuál es su forma? Esta es su forma algebraica. ¿Cuál es su forma canónica? Pues menos 3i más 5j menos 2k. Esa es su forma canónica. Muy bien, forma canónica. Solamente tendría esas dos formas, la forma algebraica y la forma canónica. Muy bien. El resto de cosas opera de igual manera, exactamente lo mismo. Ángulo entre vectores, proyección, producto punto, suma, resta y multiplicación por un escalar. Exactamente lo mismo. Las mismas fórmulas que en R2 se aplican a R3. Lo único diferente entre R2 y R3 pues es que en R3 no hay forma trigonométrica. Solamente tenemos la forma algebraica y la forma canónica. La otra diferencia es que la dirección está en función de los tres ejes, mientras que en R2 solo depende del eje X. Esas son las diferencias entre R2 y R3. La dirección y la forma trigonométrica que no existe en R3. Bien, por ejemplo, si yo les dijera, sean U los vectores 5, 1, 4 y B el vector 3, 7, 8. Ahí tengo dos vectores. Encontrar el ángulo entre vectores.
Número 2. La proyección de U sobre B, que fueron los últimos temas que hicimos, ¿sí? Ángulo entre vectores y proyección. Y puedo pedirles pues más operaciones. Por ejemplo, ¿cuánto sería U punto B? ¿Cuánto es U más B? Por ejemplo, menos 5U más 2B. Aquí tendríamos suma, resta, multiplicación por un escalar, producto punto, proyección, ángulo. Pues tendríamos básicamente todo lo que hemos visto en R2, pues ahora aplicado a R3. ¿Sí? ¿Cómo encontramos todo esto? Bueno, pues para encontrar el ángulo necesito el producto punto. Para encontrar la proyección, pues necesito la magnitud de B. Igual que en el ángulo, necesito la magnitud de B. Entonces, la solución pues sería, primero encontrar cuánto es su punto B, cuánto es la magnitud de B, cuánto es la magnitud de U. Bien, el producto punto. ¿Cómo hago el producto punto? Pues de igual manera. 5 por 3, 1 por 7 y 4 por 8. Perdón, 32. 32. ¿Cuánto sería el producto punto? 54. 54. Magnitud de B. Raíz de 25 más 1 más 16. Raíz de 42. Correcto. Magnitud Eso de U. sería de 1, profe. Ah, es cierto, sí. Este es de U. Perdón, aquí me equivoqué. Esto es U, ¿verdad? Bien, magnitud de B. Ahora sí nos vamos con este. 9, 49 y ¿cuánto sería? 60 y ¿qué? 64. 64. Muy bien. ¿Cuánto nos da? $122. Ninguna es exacta, ¿verdad? Bueno, la proyección a qué es igual. ¿Se acuerdan? Perdón, el ángulo entre vectores. ¿Se acuerdan a qué es igual el ángulo entre vectores? Producto punto Producto entre punto sobre la magnitud de U por la Ok. magnitud de V. El coseno inverso, ¿se acuerdan que es con coseno inverso? Del producto punto sobre el producto de magnitudes. Raíz de 42 por raíz de 122. Bien, ¿cuánto nos da? Voy poniendo acá los resultados. U punto B, 54. Da 41.02, profe. Perdón, 41.02 grados, ¿verdad? Perfecto. Proyección. ¿Se acuerdan de la fórmula de la proyección? es producto punto sobre la magnitud de B al De cuadrado. B al cuadrado. Entonces, producto punto es 54. Magnitud de B al cuadrado, ¿cuánto nos daría la magnitud de B al cuadrado? 122, porque se eliminaría el cuadrado con la raíz. Por el vector B, 3, 7 y 8. Eso nos daría un vector. ¿Qué vector sería? 54 122avos por 3. ¿Cuánto nos da? 81 64avos.
Ya simplificado, 81/64. 54/122 por 7, ¿cuánto nos daría? 189/64. 189/64. Y 8 por 54/122, ¿cuánto nos daría? 27 octavos. 27 octavos. Ahí tendríamos el vector proyección. Aquí ya tengo el producto punto que ya habíamos hecho. ¿Cuál sería la suma de U más B? Pues ese es muy fácil, ¿verdad? Sería 5 y 3, 8, 1 y 7, 8, 4 y 8, 12. Último ejercicio. Menos 5U más 2B. Bueno, pues primero hago 5U menos 5U. Sería multiplicar cada uno de estos por menos 5. Sería menos 25, menos 5, menos 20. Más 2 veces el vector B. Multiplicar cada uno de estos por 2. Pues nos daría 6, 14, 16. Haciendo esta suma, menos 25 más 6, pues nos daría menos 19. Menos 5 más 14, pues nos daría 9. Menos 20 más 16, menos 4. Y ahí tendríamos el resultado. Fíjense que es básicamente lo mismo. Las mismas fórmulas para proyección, la misma fórmula para ángulo entre vectores, la misma fórmula para suma, resta, multiplicación por un escalar y producto punto. ¿Sí? Las mismas fórmulas. Lo único que cambia es la dirección, que ahora es con cosenos directores, y la otra parte que comentamos que era diferente es la que no hay una representación trigonométrica del vector. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Vectores. No, profe, todo bien. R3. No, ni una. Muy bien. Bueno, pues entonces hasta aquí le dejamos. Ahí tenemos ya el tema de vectores en R3. Vimos desde qué elementos tiene, cómo graficar el vector en R3. ¿Sí? Vimos el tema de los ángulos directores en un vector, la magnitud, y vimos también la forma canónica del vector, y vimos pues que las operaciones son iguales que en R2. El cálculo del ángulo entre vectores, el cálculo de la proyección, y si quisiéramos calcular el vector ortogonal, pues sería exactamente lo mismo, ¿sí? Encontrar el vector W. Muy bien. Pues hasta aquí le dejamos. El próximo lunes espero ya ponerles el video para que lo puedan trabajar. Por lo pronto, pues hasta aquí le dejamos. Si no hay alguna duda, sí. Tengo una duda de los ángulos. Sí. Es que en la primera gráfica puso alfa distinto a como lo puso en la segunda. El ¿Está símbolo. correcto? No, ¿Sí? la dirección. No, o sea, va del eje X al vector. Del eje X positivo al vector. Alfa es con relación a X. Beta es con relación a Y. Y gamma es con relación a Z. Igual que acá. Alfa con relación a X. Beta con relación a y gamma con relación a Z.
No sé dónde comentes que esté diferente. No, ya, profe, gracias. ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? No, profe. No, profe. Bueno, pues entonces hasta ahí le dejamos. Nos vemos el próximo lunes. Profe, ya nada más tengo una duda Gracias. sobre Sí, la plataforma, no de los temas. Correcto. Para poder entrar, es que ya bajé la aplicación y todo, pero quisiera saber cómo meterme sin tener que meter el link, pues, como de forma más directa. En la plataforma de Teams, Ajá, correcto, mira. En Teams, déjame primero ver si ya estás en la lista. ajá. Aquí están todos los inscritos. ¿Cuál Sí. sería tu nombre? Arturo Santos Gutiérrez. Arturo. Aarón. Vamos a ver si te ves por ahí. Andrés. No estás. Entonces, bueno, vamos a agregarte. Agregar miembro. ¿Qué matrícula tienes? 1924. Es 0453. Arturo Santos Gutiérrez. Sí. Agregar. Listo. Ya estás agregado. Gracias. Entonces Ok. ya puedes ver en equipos, ya Ajá. vas a poder ver esta materia. ¿Sí? Ok.